Pues buenos días, ¿cuánto tiempo? Compartiendo un poquito lo que dijo el pastor, yo tengo también relativamente poco tiempo de conocer a Gabo y a Dalia y sí, se nota su corazón, su sencillez, su nobleza y no es casualidad, también tengo esta carga por ellos. La verdad es que son un matrimonio que está empezando, va a dar sus primeros pasos y sí tengo también carga por ellos de que se conduzcan como tienen que ser, que sean cuidados, que encuentren un buen pastor que los esté pastoreando. El hecho de tener un pastor no significa que te vaya a pastorear, se tienen que interesar los dos y queremos que precisamente encuentren un buen lugar, una iglesia donde puedan ser ministrados y sigan creciendo en el Señor. Bueno, pues es un gusto, es un placer, es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Este mensaje ya lo tenía en mi corazón desde hace un buen rato y no ya como la hora de compartírselos, así que vengo a confrontarte, como es mi costumbre, vengo a retarte y espero que esto que te quiero expresar, lo consideres, pero sobre todo que te impulse a crecer. Pero antes de comenzar, ¿por qué no ponemos este tiempo en manos de Dios? Nuevamente inclinen su rostro, cierren sus ojos. Padre, gracias, gracias te damos por que podemos tener tu palabra en nuestras manos, porque podemos aprender y conocer de ti, Señor, y te pedimos esta mañana que me utilices, Padre. Soy un siervo inútil y sin tu Espíritu morando en mí, Padre, no podría hacer tu santa voluntad. Señor, guía mis palabras, guía las ideas que quiero compartir, guía, Señor, el mensaje que tú quieres transmitir a tu iglesia. Y que no sea mi prudencia ni mis palabras las que salgan de mi boca, sino las tuyas para edificación de tu cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo. Amén y amén. Bueno, antes de darles el título de mi mensaje, quiero compartirles que cuando yo era niño y viajaba con mis papás en el auto a algún lugar, siempre veía que mi papá estaba muy atento cuando manejaba y recuerdo que siempre decía, cuando manejes tienes que poner especial atención en todo lo que está a tu alrededor y sobre todo debes de poner atención a lo que van a hacer los demás. Porque tú puedes ir muy confiado manejando en tu ruta y siempre hay algún despistado que cometa alguna imprudencia que pudiera haber y pudiera provocar algún accidente. Años después, yo aprendí después a manejar, compré mi auto y siempre me acordaba de estas palabras de mi padre. Pon atención en todo lo que hagas, siempre vigila lo que está a tu lado, no te puedes distraer en ningún momento y tienes que cuidar todos los puntos que rodean tu auto. Y mis hermanos, nuestra vida espiritual de alguna forma viene a ser así. No podemos dejar de estar alertas en todo tiempo y en todo lugar de nuestro alrededor. Y no solo alertas, sino prestar atención y prestar incluso defensa contra todo intento de desviarnos de nuestra vida espiritual. Recordando una cosa, parafraseando Juan 17:16, que no somos de este mundo, así como tampoco lo es Cristo. Y nosotros, espero, que tú seas de Cristo también, como lo hemos aprendido en Romanos 8. Vivimos en un tiempo donde la moral y las buenas costumbres han pasado de moda. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y vivir hoy bajo los estándares de Dios es 10 veces más difícil que hace 20 años. No estoy hablando de hace 100, 50 años, hace 20 años. Hoy en día es mucho más difícil. ¿Por qué? Bueno, prácticamente el Internet es relativamente nuevo. El boom del Internet fue en el año 2000 y a partir de ese momento estamos siendo bombardeados todo el tiempo con publicidad,
con malos mensajes, con una sociedad que cada vez se deteriora más. Y tenemos todo al alcance de la mano a través de tu celular, el mundo a través de tu mano. Si no ponemos especial atención en lo que estamos haciendo a través de nuestros teléfonos, vamos a caer. Por eso es que hoy es más difícil perseverar en la vida del creyente. Estamos bombardeados todo el tiempo, tenemos información que no necesariamente tenemos que conocer y eso impacta nuestras vidas. Estamos como ovejas en el matadero. Insisto, no podemos descuidarnos en ningún aspecto de nuestras vidas, en ninguna circunstancia y de ninguna manera. Debemos vivir como nos insta Hebreos 12:2. ¿Cuántos recuerdan de Hebreos 12:2? Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo demás ya lo sabemos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que tengamos esto muy presente, que tenemos que vivir puestos los ojos en Jesús. Pero lamentablemente, mis hermanos, hay personas dentro de la iglesia, lo voy a decir así, dentro de la iglesia, que les gusta tener un pie en el cielo y el otro en las llamas del infierno, pensando que se puede vivir lo mejor de ambos mundos, si es que pudiéramos encontrar algo bueno dentro del mundo, pensando que no va a pasar absolutamente nada, que puedo estar viviendo de una forma mundanal y puedo venir los domingos a presentar mi mejor cara y tener las dos cosas y que no pasa nada. Esto simplemente es una mentira y una estratagema del enemigo. Y el vivir así o tratar de vivir así solo va a revelar una de dos cosas. Una, que no has entendido el Evangelio, y dos, que el Espíritu Santo no está en ti. Creo que cualquiera de estas dos cuestiones, a final de cuentas, son muy, muy peligrosas. Romanos 8:9, que dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una fuerte advertencia. Por otro lado, mis hermanos, hay fieles creyentes que sí que se congregan, que incluso pueden pertenecer a Vineyard, que se afanan en las cosas de la vida y se descuidan y se resbalan y caen. Y a partir de este momento su vida espiritual pueden pensar que ya es fracaso total o quedan fracturados por este tropiezo que han tenido y que no tienen ánimos de seguir adelante. ¿Por qué? Porque se descuidaron en un aspecto de sus vidas que los está impactando de esta manera. Y si hay algo que un creyente no puede hacer, es caer y no levantarse. Y dada nuestra naturaleza caída, es bien cómodo autocompadecerse. Es bien cómodo autocompadecerse y buscar simpatía en alguien que nos consecuente nuestro pecado. Te lo voy a repetir. Y dada nuestra naturaleza caída, es muy cómodo autocompadecerse cuando tropezamos, cuando nos caemos y decimos, es que entiéndeme hermano, entiéndeme pastor, soy carne, el diablo es hábil. Y caí y mi vida es un fracaso y ya no tengo ganas de seguir con mi vida espiritual y buscamos a alguien que nos diga, sí es cierto mi hermano, es un mundo muy difícil y nos apapache y nos esté diciendo cualquier cosa que nos haga sentir mejor en lugar de recurrir a la palabra. Les quiero poner dos ejemplos muy tontos si quieren, pero que expresan lo que quiero decir. Les voy a poner un ejemplo de una esposa que quizás vio unos zapatos en un aparador y llega con su marido y le dice, vi estos zapatos en el aparador, quisiera que me los compres, y él dice, no, no te los voy a comprar. La esposa se molesta y busca al día siguiente quizás a una de sus amigas y le dice, amiga, es que no puede ser, ¿te acuerdas de los zapatos aquellos vimos preciosos en tal aparador? Sí, bueno, pues mi esposo no me los quiso comprar. Y de puro coraje lo mandé al trabajo sin comida.
Si yo no tengo razón en estar enojada con él. Y la otra dice, sí, tienes razón. Buscamos siempre a alguien que nos dé y que nos trate de soportar. Soportar es decir, levantar aquello en lo cual sabemos que estamos mal. Siempre buscamos estos aliados, ¿no? Que nos estén como impulsando a reafirmar que sí, tu actitud es correcta. Y en el trabajo los hombres, no estamos exentos. Creo que al contrario nos pasa quizás hasta más. Oye, ¿cómo ves a fulano? Quiere que lo ayude en tal presentación, pero él no se acuerda que hace 8 días yo le pedí ayuda y no me la dio. Yo tampoco lo voy a hacer. ¿Sí o no, fulano? Que tengo razón en no apoyarlo. Y el otro, sí, tienes toda la razón. ¿Por qué has de pagar igual? Buscamos siempre a alguien que nos esté diciendo, sí es cierto, tú estás bien. Y esto pasa en creyentes y no creyentes. Y en creyentes es muy, muy, muy peligroso. ¿A qué voy con todo esto? Que no podemos desviarnos, como dije al inicio, de nuestra vida espiritual. Tenemos que estar atentos absolutamente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que esta mañana te quiero dar, el título de mi mensaje es 10 errores que te llevan a fracasar en tu vida espiritual. Apúntele bien, como dicen. 10 errores que nos llevan a fracasar en nuestra vida espiritual. 10 aspectos de tu vida en los que tienes que poner especial atención para que no fracases en tu vida espiritual. Y el orden en el que los voy a estar compartiendo no necesariamente es un orden de importancia, que uno sea más importante que otro, de tener mayor cuidado. Solo es una forma de ordenarlos. Así que los que estén tomando nota, les voy a compartir el primero, que es no estudiar o meditar la palabra de Dios. No meditar, no estudiar la palabra de Dios. Y quiero comenzar este punto diciendo que la única forma de que poder conocer a alguien, de relacionarnos con esa persona, es que interesándonos en él. La única forma de relacionarnos con Dios es interesándonos en su palabra. ¿Por qué? Porque por medio de ella vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por medio de ella vamos a conocer el carácter de Dios que está expresado aquí y que se ha manifestado de una forma gloriosa y perfecta en Cristo. Toda la Escritura refleja el carácter de Dios y refleja también lo que espera de nosotros. Así que para saber cuál es su voluntad para nuestras vidas, saber qué espera de nosotros, qué le disgusta o qué odia, es por medio de conocerlo a través de su palabra. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé si tú tienes algún autor favorito, algún pintor favorito o algún personaje de aquellos famosos del mundo que ya no viva, por ejemplo. Y si tú quieres conocer a esa persona, ¿qué es lo que haces? Buscas quizás una biografía de esa persona. Y tú abres la biografía, la empiezas a leer y dentro de la biografía el escritor empieza a detallar aspectos relevantes de este personaje que tú quieras conocer. Qué pensaba, qué lo motivaba, qué hacía, qué no le gustaba, por qué hizo tal cosa. Entonces, si tú quieres conocerlo, compras su biografía para conocer más detalles de esta persona que quizás haya muerto o no. Bueno, de igual manera nosotros tenemos que conocer a Dios a través de su palabra. Y quiero que me acompañes ahora al Salmo 1:2, que precisamente lo acaba de decir Benjamín, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y quiero que subrayes, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es un punto fundamental para no fracasar en la vida, en tu vida espiritual. Vemos cómo el autor aquí de Salmos está diciendo que se deleita en conocer la ley del Señor. ¿Y dónde se encuentra la ley del Señor? En la Biblia. Hoy en día la tenemos en la Biblia. Pero no solamente se queda en esto, en solo leer la palabra, sino que la medita de día y de noche.
todo el tiempo está leyendo la palabra y se deleita tanto. ¿Por qué se deleita tanto? Porque conoce al Señor, porque sus pensamientos están en su palabra. Y es la forma en la que él puede llegar a conocerlo. Eso nos dice el autor David en el Salmo 1. Y aparte la medita de día y de noche, es decir, mantiene ocupado su pensamiento en la palabra de Dios. Una mente ociosa, mis hermanos, solamente está buscando cualquier cosa menos estudiar la palabra de Dios. Así que debemos de deleitarnos en su palabra, estudiándola, leyéndola, pero no solo eso, meditarla de día y de noche. ¿Cuántos recuerdan cuando estábamos en la escuela, o aún los jóvenes que están estudiando todavía, que tienen un examen complicado como por ejemplo cálculo diferencial e integral, ecuaciones de tercer grado? ¿Cuántos se acuerdan de eso hoy? Wow, son 2 personas, 3. Y no sé tú, pero yo recuerdo que estudiaba y leía y hacía ejercicios y te aprendes un método, ¿cierto? Dices, ok, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Listo, sí, la resuelvo, sí, ya lo aprendí, ya está, ya. Llega el examen, presentas el examen y en cuanto cruzas la puerta del salón, ¿qué pasó con ese conocimiento? Mágicamente se esfumó. ¿Cuántos hoy en día utilizan cálculo diferencial integral? Porque somos muy pragmáticos, y eso es otra cosa. El pragmatismo es también algo que no debería ocurrir en la iglesia. Pero bueno, somos pragmáticos y entonces aquello que estudiamos de las ecuaciones simplemente lo olvidamos. ¿Qué pasó? Pudimos leer, pudimos aprendernos de memoria 2, 3 cosas, pero jamás lo meditamos. Cuando tú meditas, a lo mejor suena raro, pero cuando tú meditas en las matemáticas, a los ingenieros, yo estudié una ingeniería, nos dan tantas matemáticas porque lo que hace la matemática es abrir tu grado de abstracción de las cosas, que tú puedas abstraer las cosas del mundo real y plasmarlas en numeritos que tú piensas que no sirven para nada. Por eso a los ingenieros se les da tanta matemática, aún a los arquitectos, tanta matemática, para poder abstraer el mundo real, meditar en estas cosas. Tú meditas en la palabra de Dios. ¿Qué vas a estar haciendo? Avivando tu alma, avivando tu corazón, en entender al Señor qué es lo que espera de ti y de mí. Pero no solo en la mañana, en tu devocional, que yo espero que lo hagas, sino de día y de noche, de día y de noche. Ahora, tampoco es que caigamos como los musulmanes quizás, que es la hora, ¿verdad? Y detienen todo lo que están haciendo, orientan su tapetito y se pueden hacer hacia la Meca. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que todo el tiempo tenemos que estar pensando, meditando en la palabra de Dios, y quizás basta por ahora, si es que no lo haces, que te aprendas un versículo en la mañana y todo el día estés entendiéndolo, pidiéndole al Señor qué es lo que te está diciendo en ese versículo que tú acabas de leer. ¿Vamos bien? Bueno, pasemos ahora a 2 Timoteo 3 y vamos a leer del 16 al 17, donde nos aclara que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, subraya, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres hacer toda buena obra? ¿Quieres conocer más al Señor? Tienes que seguir estudiando su palabra. Pero ahora bien, ya sabemos que toda la escritura es útil para enseñar y es inspirada por Dios y no hay errancia en la palabra. ¿Cuál es el propósito de esto? Que podamos ser hombres perfectos y estar preparados para toda buena obra. Ahora, ¿cuál es toda buena obra? ¿Cuál es toda buena obra? Cuando asistimos al discipulado que nos dio el pastor, aprendíamos precisamente que las buenas obras no solo son, sí, que vayas a visitar a los enfermos, que sí estés ayudando a los pobres quizás, por supuesto que son buenas obras, pero las buenas obras que nos estamos refiriendo aquí es todo aquello que nos lleve a enseñar la palabra de Dios
a discipular, a evangelizar, en fin, todo aquello que contribuya al crecimiento de la iglesia. Eso es toda buena obra. ¿Cómo quieres tú, varón, discipular a tu esposa, lavarla con la palabra, como hemos aprendido en Efesios, si no la estudias, si no la lees? Mujeres, ¿cómo van a poder instruirnos a nosotros como varones si ustedes no meditan en la palabra, no la estudian? ¿Y cómo pretenden un cambio en nosotros si simplemente no nos confrontan con la Escritura? ¿Cómo vamos a discipular, enseñar a nuestros hijos si ni siquiera abrimos la palabra y poder decirles qué es lo que espera Dios de ellos? Hace poco tuvimos un incidente con mi hija. Después de que la reprendimos, la exhortamos, le llamamos muy duro la atención. Como que no sabía qué estaba pasando porque sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. Y después de todo lo que le dije, saqué la palabra de Dios y le dije, leí Efesios, donde le dije que tiene que honrarnos. Y le dije, no te enojes conmigo, mi amor. La palabra de Dios es la que me instruye. A mí la palabra de Dios me corrige y con la misma yo te tengo que corregir. Pero mis hermanos, ¿quieres que tus hijos fracasen en su vida espiritual? No leas la palabra. ¿Quieres que tu esposa, tú como esposa, quieres que tu marido no cambie? No leas tu palabra. Tú, varón, quieres prosperar en todo, como dice segunda de Juan. Prosperar en todo, así como prospera tu alma. No leas la palabra. Este es el primer punto para que tú y yo fracasemos en nuestra vida espiritual. No meditar ni estudiar la palabra de Dios. Salmo 119, 15 al 16 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. Suena como al examen, ¿cierto? Que estudié para el examen, estudié para presentar una ponencia o algo, y cuando cruzo la puerta se me olvida absolutamente todo lo que leí. El salmista nos dice aquí precisamente, me deleitaré. O sea, no sé si alcanzan a comprender el tamaño de la palabra deleitarse. Los que estamos casados nos deleitamos en nuestra esposa, la amamos, la procuramos, es un gozo, es un placer estar ahí con ellas. ¿Nos podemos deleitar en la palabra? Por supuesto que sí. Gózala, que te confronte, que te haga llorar, que te dé gozo, pero ámala de tal forma que tu vida cambie. Deleítate, pero sobre todo no la olvides. No la olvides, así como dice la palabra, parafraseando, que como el hombre se levanta, se para delante del espejo, ve su rostro y en cuanto sale se le olvida. Que eso no pase con nuestra lectura de la Escritura. Entonces, ¿quieres fracasar en tu vida espiritual? No leas y no medites la palabra de Dios. Lo siento si piso algunos callos, pero de eso se trata. Segundo punto para fracasar en tu vida espiritual: no ores. No ores. Y va muy de la mano con el punto anterior. Ya hemos aprendido aquí, el pastor nos ha enseñado que orar, ¿qué es? Es un intercambio de voluntades. Es decir, que tenemos que presentarnos delante de Dios y tenemos que poner delante de Él nuestros deseos, anhelos, planes, nuestra voluntad. Y si somos suficientemente honestos y estamos sujetos realmente a su soberanía en nuestra vida, aceptaremos todo lo que Él mande, sea cual sea su voluntad. La única forma de conocer a alguien es teniendo una relación con Él. Y uno de los medios para poder relacionarnos con nuestro Dios es a través de la oración. Interesarnos en Él, saber qué piensa. Ya hemos leído la Escritura y ahora yo voy a orar y presentarme delante de Él para que mi vida sea transformada como Él lo desea.
Ahora bien, es preciso que oremos para fortalecer nuestra alma. Por esto dice Mateo 26:41, velad y orar. Jesús está diciéndole a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación, nuestra alma sea fortalecida. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos se levantan en la madrugada a orar? Yo creo que nadie, muy pocos. ¿Cuántos se levantan y lo primero que hacen es arrodillarse y orar? Yo creo que son muy pocos o nadie. ¿Cuántos lo hacen antes de irnos a dormir? Y no estoy hablando que te vayas a la cama, ya te acostaste, estás bien calientito y dices, Señor, gracias por este día. Y si bien te va, dirás Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ojalá hiciéramos eso por lo menos. Sinceramente es que el cristiano de hoy, el creyente de hoy, la oración la menosprecia y es uno de los medios más importantes de conocer al Señor. Una mente distraída, una mente dispersa, una mente ociosa es blanco fácil del enemigo. Llenemos nuestra cabeza de oración, de meditar y de orar la palabra para que no perezcamos en nuestra vida espiritual. Ahora bien, también hemos aprendido en la enseñanza de la armadura de Dios que nos dio más o menos hace un año el pastor, que tenemos que orar también para poder tomar y vestirnos de la armadura de Dios. Efesios 6, búscalo, escucha otra vez la serie. Efesios 6, oramos precisamente para poder tomar esta armadura de Dios y poder resistir en el día malo. Y al final del capítulo 6, de cuando se describe la armadura de Dios, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es súper importante. La oración, hay mucho que decir de la oración, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a abordar, solo quiero resaltar estos puntos. La oración es el medio por el cual nosotros nos fortalecemos en el Espíritu, intercambiamos voluntades, nos sujetamos a lo que el Señor quiere de nuestras vidas y tenemos que estar haciendo oración en todo tiempo. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Ahora bien, ¿qué se refiere a orar sin cesar? ¿Qué estamos diciendo con orar sin cesar? Bueno, orar sin cesar significa que estemos todo el tiempo intercambiando nuestra voluntad por la de Dios, pidiendo sabiduría, fortaleza en el espíritu, piedad, misericordia, todo aquello que nos haga falta. En fin, todo aquello que necesitamos en determinado momento. Y te quiero poner un ejemplo para dejar claro qué es orar sin cesar. Porque orar sin cesar no se refiere a, como les decía, ser como los musulmanes, que es el tiempo de la oración y ponen su tapete, se inclinan a la Meca y oran, paran sus actividades, ¿no? Y los judíos hacen lo mismo, es hora de orar, detienen todo lo que hacen y va. Y tampoco significa que estés ahí en tu trabajo y de repente te llame tu jefe y dices, no, espérame, estoy en oración. O sea, no se trata de eso, podemos orar activamente. Y quiero ponerte este ejemplo en el libro de Nehemías. Acompáñame por favor a Nehemías 1:3. Y el libro de Nehemías, ya el pastor había dado un estudio de él, es precioso, es tremendo. Y quiero que nos dirijamos al verso 3 y vamos a leer el versículo, en Nehemías 1 y vamos a leer del 3 al 4. ¿Ya están ahí? Gracias. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. En este caso, Nehemías recibe noticias de que Jerusalén está en ruinas, de que sus muros siguen sin construirse, de que el pueblo que vive ahí no se está ocupando de la ciudad. Nehemías sufre con esta noticia
y ora. Es decir, tomó un tiempo, se apartó, imaginemos que va a su aposento, se inclinó y empezó a orar al Señor. Pero dice, hice duelo por algunos días y ayuné. Estaba tan conmovido que hizo esto y se puso a orar. Es decir, tomó un tiempo de oración. Ahora acompáñame ahí adelantito a Nehemías 2, del 4 al 5. Dice el verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Subraya, oré al Dios de los cielos. Y verso 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahora quiero que imagines esta situación. Nehemías estuvo en su cuarto y oró. Ahora se presenta delante del rey y le dice al rey, y le pregunta al rey qué es lo que quiere, y él inmediatamente dice en la escritura, oré a Dios de los cielos. Imagínate que está delante del rey. Seguro no le dijo a Nehemías, perdón, no le dijo al rey Artajerjes, espérame rey, déjame ir a orar y ahorita regreso y te digo qué quiero. No hizo eso. ¿Qué hizo en ese momento Nehemías? Pidió fortaleza al Señor. Seguramente parte de su oración en su cabeza fue, Dios, dame sabiduría, dame las palabras correctas para presentarme delante del rey y expresar mi petición. Eso es orar todo tiempo. A mí me ha pasado, y seguramente a algunos de ustedes, que cuando voy a platicar de algo importante con algún hermano quizás, con alguna persona incluso que no sea creyente, que yo oro. O me están contando algo de lo cual muchas veces no sabría cómo responder. Y en ese momento tú oras en la cabeza. Señor, dame las palabras, dame sabiduría, abre mi entendimiento, que yo pueda responder a esta persona como tengo que responderle. O si vas a tener una conversación con tu jefe incluso, Señor, antes de la reunión, Padre, dame fortaleza que yo pueda expresar lo que tengo que hacer. Eso es orar sin cesar. No que estemos todo el tiempo haciendo vanas repeticiones. Orar sin cesar significa esto. Que en la situación en la que tú te encuentres, te presentes delante de Dios y empiezas a pedirle sabiduría, consejo, las palabras suficientes y necesarias para la situación en la que tú estás pasando. No solo orar es cuando te levantes y cuando te acuestes, que es muy importante, y es lo primero y lo último que deberíamos hacer, pero orar en todo tiempo significa esto. Que en cualquier situación que tú te encuentres, antes de realizarla, ores. Ores, preséntate delante del Señor y procura presentarte aprobado delante de nuestro Dios. Sí, claro, debemos de tener estos tiempos privados. ¿Y saben cómo se da cuenta uno cuando una persona no tiene el hábito de la oración? Escúchalo cuando dé gracias por la comida. Señor, te damos gracias por los alimentos que has puesto y aprovecho para pedirte, Señor, por fulano que está en tal situación y aparte por mengano que hagas no sé qué tanto. Después de que dijo toda la oración, sí, bendice los alimentos, amén. Ahí te das cuenta que una persona no ora, porque es el único tiempo que tiene para orar, según él. ¿Quieres fracasar en tu vida espiritual? No ores, no medites, no leas la palabra. No orar en todo tiempo o no ejercer el poder de la oración diaria mermará nuestro espíritu y podríamos no estar haciendo la voluntad de Dios, aparte de desfallecer espiritualmente. Amén. Están muy callados, no los estoy regañando. Pasemos al punto 3. No congregarse. Ya vimos que el 1 es no leer o meditar la palabra, el 2 es no orar y el tercero es no congregarse. Ahora bien, ¿para qué nos congregamos? ¿Cuál es el fin de congregarnos? No solo nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, sino para que alabemos todos juntos a nuestro Señor, porque hemos dedicado un día, por lo menos un día de la semana, para que Él tenga nuestra completa para que Él tenga nuestra completa atención. No es un club social,
reunirnos los domingos no es un club social de ninguna manera. Nos congregamos para cumplir lo que ha dicho Dios a través del autor de Hebreos. Y vámonos a Hebreos 10 y vamos a leer del 24 al 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos, subraya estimular, al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok. Vamos a entender mucho mejor este pasaje si lo leemos en reversa. De por sí es claro, pero quiero que lo leamos en reversa para que nos quede aún más claro. El final, en el versículo 25 dice: para que vean que aquel día se acerca. Como aquel día se acerca, es decir, Cristo viene pronto, necesitamos ¿qué? Exhortarnos para que vengas y escuches la palabra de Dios. Por eso dice: no dejes de congregarte, exhórtalos para que escuches la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia, porque Cristo viene. La única forma de escuchar la palabra de Dios en aquel momento era congregarte. Verso 24 dice: ahora bien, nos congregamos también ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si no te congregas, ¿cómo vamos a saber cuáles son tus peticiones de oración? Si no te congregas, ¿cómo vamos a orar por ti si no sabemos ni quién eres? ¿Cómo vamos a animarte si no te vemos cada domingo? ¿Cómo vamos a impulsarte en el amor de Dios, a perseverar y a seguir la buena batalla si no estás presente? Claro, tú puedes decir ahora: pero hermano, hay WhatsApp. Y por WhatsApp yo mando mis peticiones de oración al pastor y él las reenvía. Y ahí pongo qué necesito. Pero quiero que te sitúes precisamente en el contexto de la carta de Hebreos. Se escribió en el año 70 después de Cristo. ¿Había internet? No había, ¿verdad? Hace 20 años más o menos que fue el boom de internet, lo decíamos. La única forma en aquel momento de escuchar la palabra de Dios era congregándose. ¿O ustedes creen que tenían una copia del Pentateuco, del Talmud, bajo su cama? A duras penas unos sabían leer y otros sabían escribir. Los fariseos, los escribas, ellos por supuesto que lo sabían hacer. Y la única forma de que pudieran aprender todos los hermanos en la iglesia primitiva la palabra de Dios era congregándose. ¿De qué otra forma podían ser exhortados? No había internet. Se reunían los domingos a escuchar la palabra de Dios. Hoy en día nos hemos hecho menos, hemos menospreciado el reunirnos cada domingo, para ser honestos. Algunos lo ven como carga, porque tengo que ir el domingo. Además, ¿para qué voy si al rato suben la prédica en internet? Ya la puedo ver, igualmente soy edificado. No, mis hermanos, no es lo mismo. Pues entonces búscate un pastor que te pastoree vía internet. Eso es imposible, no se puede. El propósito de Dios para la iglesia es que estemos todos juntos, que nos impulsemos al amor, a las buenas obras, como lo acabamos de leer, que podamos saber de qué pie cojeas, que podamos ver qué está sucediendo. ¿Cómo voy a enterarme de que tú como varón a lo mejor maltratas a tu esposa si no veo la aflicción de ella en su rostro? ¿Cómo? ¿Cómo voy a interesarme los hermanos van a interesarse en ti si no presentas tus peticiones delante de todos ellos? Es como dormir con tu esposa e ignorarla todo el día.
¿cómo, mis hermanos, si no te congregas? Hoy hemos menospreciado el poder congregarnos, el poder tener esta comunión. No solo venimos porque nos encanta vernos, sino el propósito es conocer al Señor, escuchar su palabra, que seamos confrontados, que crezcamos en nuestra santidad. Además, recuerden que la santidad también es un ejercicio corporativo, porque mis hermanos maduros me llevan a impulsar a crecer, me corrigen: hermano, creo que estás haciendo mal esto, hermano, creo que estás no enseñando bien a tus hijos. Vaya, ¿cómo lo vamos a hacer si no te vemos? ¿Quieres fracasar en tu vida espiritual? No te congregues. Ya escuché un sermón de San MacArthur, ya lo escuché. Ah, qué padre, qué bien. ¿Y qué aprendiste? Nada. No sé, ahora que pasó la pandemia, en el sistema educativo CEP, los niños salieron deplorables, deplorables. Y yo lo veo cerca por mi sobrina. No sabía sumar, restar, multiplicar. Está en cuarto grado, creo, más o menos, ¿no? Cuarto grado estaba. Todo por internet. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Si no se puede la enseñanza, se puede con tu vida espiritual, que es muchísimo más importante que una enseñanza académica. Por supuesto que no. ¿Cómo se supone que vamos a perseverarnos en la fe, impulsarnos en la fe, si no escuchamos la palabra de Dios? Aquí, insisto, ya escuché mi prédica de MacArthur, ya escuché la de mi tío Paul Washer, ya escuché la de mi abuelito Sugel Michelin. Está padre, yo también las he escuchado y aprendo muchísimo. Son grandes, no son grandes, son hombres de Dios que el Señor ha levantado. Pero no es lo mismo que vengas a una iglesia local, que te reúnas, que convivas con tus hermanos, que generes esos lazos de amistad, de hermandad. Jamás va a ser lo mismo el escuchar una prédica y verla por internet o lo que sea, jamás. Insisto, a veces parece que es un castigo para muchos creyentes el venir los domingos. Lo hemos menospreciado de una forma alarmante el congregarnos. Mi familia y yo hemos tomado una decisión, al igual que muchos otros que yo he escuchado. Sea el lugar que vayamos, sea el lugar que fuere, si es domingo, tenemos que buscar una iglesia y congregarnos. De sana doctrina, por supuesto, no es a cualquiera que te encuentres en la esquina. Buscar una iglesia de sana doctrina donde nos encontremos y reunirnos en esa iglesia ese domingo si estamos de vacaciones. O procuramos salir de vacaciones y regresar el sábado. Además es parte de mi carácter. Yo necesito verlos, yo personalmente. Yo necesito abrazarlos, me gusta verlos, abrazarlos, platicar con ustedes. Me encanta a mí el contacto físico. Mi lenguaje de amor es contacto físico. Yo me siento amado cuando me dan una palmada. Muchos lo necesitamos. Mi alma la necesita, convivir, verlos a ustedes, impulsarlos. Es sumamente peligroso no congregarnos. Nuestra alma desfallece si no escuchamos la voz de Dios a través del predicador. Si tú crees que no pasa nada por no congregarte, sí pasa, y pasa mucho. Pasa mucho. Hace años yo salí de una iglesia y me dije, me voy a tomar un tiempo de vacaciones. Como si fuera un trabajo el venir a la iglesia, cuando debe ser un gozo. Claro, en mi inmadurez yo lo pensé así, me voy a tomar vacaciones. No saben la cantidad de cosas que me pasó mientras no me congregaba, por no estar bajo una persona, un pastor que me estuviera pastoreando. Uno se cree firme en la fe, uno se cree lo suficientemente poderoso en la fe para prescindir de alguien en algún momento. Por no congregarme me pasaron infinidad de cosas. Claro, no estoy tratando de satanizar esto. Simplemente el hecho de no tener una guía, el que alguien esté velando por tu alma, es bien fácil que te pierdas. Si tú crees que no pasa nada por no congregarte, sí pasa, y pasa mucho. Porque no tienes un apoyo, porque no tienes un hombro en quien recargarte, no tienes un brazo que te sostenga, una mano que te ayude a levantarte, porque nadie se entera de tus luchas y tus aflicciones.
Salmo 133:1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Nueva Traducción Viviente así lo expone. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y si tú estás en esta congregación en Vineyard, nos encanta verte. Nos deleitamos, incluso las comidas que a veces se hacen los domingos, que se reúnen en grupos y van y comen. Qué hermoso es que se conviva así. Pero ya también nos hemos sido exhortados, reunámonos para edificarnos. No solo la comilona, que a todos nos encanta y hasta hace efecto en la papada. Reunámonos, sí, pero porque somos hermanos nos encanta. Así que si quieres fracasar en tu vida espiritual, no te congregues. ¿Quieres fracasar en tu vida espiritual? No ores. Y tampoco estudies la palabra. ¿Vamos bien? Punto número 4. Solamente voy a llegar a la mitad. Son muchos puntos y no quiero que se me duerman, perder su atención. Solamente voy a leer 5. Y dentro de 8 días continuamos. Pero por favor, se los pido en el nombre del Señor. Pongan atención en esto. Pongan atención en esto. Y si tú ves a alguien de tus hermanos que no ha venido, que yo ya identifiqué a varios y que sé que son tus amigos, échales un grito, échales una llamada. ¿Por qué no viniste? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Te extrañamos. Hazle sentir que realmente lo amas. ¿Cuántos aquí andábamos de novios? Y cuando no veíamos a nuestra, hoy mi esposa, cuando yo no veía a mi esposa, por ejemplo, le marcaba, le decía, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No te vi. Oye, te extraño, quiero estar contigo. Bueno, igual. Busca a tu hermano, dile, te extrañé el día de hoy. Hazlo, por favor. Le sirve a él porque se siente amado y te sirve a ti porque también practicas en tu carácter estas cosas que quizás no estás acostumbrado a hacer y que es obligación de todos nosotros. Amén. ¿Están aquí o ya los perdí? Punto número 4. Ya hasta aparecen los puntos de otro rollo. Punto número 4. Faltó el remate de Rudy. No cuidar lo que vemos. Nadie, absolutamente nadie, excepto que hayas nacido con una malformación o algo, nadie puede colocar su ojo derecho viendo hacia un lado y a su ojo izquierdo viendo hacia el otro, ¿o sí? A ver, quiero que lo intenten, a ver. Visco todos, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede ver hacia un lado, hacia el lado izquierdo con el ojo izquierdo? Yo conocía una compañera de la facultad que sí podía, pero solo un ojo. Podía mover el derecho para acá y era horrible ver eso. Era horrible. Pero nadie puede apuntar sus ojos hacia sus extremos. La mayoría de las personas no podemos hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces como creyentes, así queremos ver las cosas. Y poner nuestra atención en las cosas del mundo y al mismo tiempo en las cosas de Dios. Como decía en un inicio de mi mensaje, poner un pie en el cielo y el otro en las llamas del infierno. Lucas 11, 33, 35. Hay mucho que, por supuesto que hay demasiado que aprender de la Escritura y sobre todo de estos pasajes. Lucas 11, 33, 35, pero solo voy a enfocarme en este pedazo. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Perdón, creo que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, si mal no recuerdo. ¿No? Verso 34. La lámpara es el cuerpo del ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Miren pues, no suceda que la luz que está en ti sea tinieblas.
Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lo que la palabra de Dios nos enseña en este punto es que cuidemos dónde ponemos nuestra atención. Todo nuestro entorno, todo lo que percibimos a través de los ojos, debemos tener especial atención en esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿En qué nos estamos fijando? ¿Qué es lo que llama y atrapa nuestra atención? ¿Y qué es lo que ocupa nuestro pensamiento? Somos bombardeados, como le decía hace unos momentos, hoy en día con un sinfín de mensajes que nos distraen, que nos desvían de nuestro propósito, de nuestra santidad, que nos incitan a la perversidad. Eso es verdad. Lo peor de este asunto es que nos consideramos muchas veces invulnerables ante los encantos del mundo y caemos más pronto de lo que hablamos. Ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en aquello que nos distrae y es en el mundo. Dejamos de prestar atención a Jesús, a Cristo, que es la luz de nuestra vida. Peor aún, cuando vemos este tipo de cosas, y voy a hablar cosas materiales por el momento, tratamos de justificar aquellos en lo que ponemos nuestra atención, pensando que somos suficientemente maduros para ver una serie o una película o cierto tipo de cosas, de programas, de películas, etcétera, pensando que somos muy maduros para poder verlas y asimilarlas. Y como soy suficientemente maduro, puedo ver una película de zombies, puedo ver algo de violencia, puedo ver algo de perversidad sexual, y como estoy maduro en Cristo, me considero maduro, no va a pasar nada. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? Si acabamos de leer que el ojo es la luz del cuerpo, nos estamos contaminando de lo que estamos viendo en internet. ¿Con qué estamos alimentando nuestra alma? Mis hermanos, no desviemos la mirada de lo importante que es Cristo. No dejemos que nuestros hijos y aún nosotros mismos nos apartemos de la santidad. Esta es una dura advertencia del versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que está en ti sea tinieblas. No te engañes, es lo que dice. No te engañes pensando que todo lo que ves está bien, pensando que no te va a afectar el que veas algo. Tienes que poner especial atención de lo que está a tu alrededor, que estás viendo. ¿Qué es lo que estás viendo? Siempre que vemos algo, mueve emociones, mueve pensamientos, mueve algo en nosotros. No desviemos nuestra mirada de las cosas de Cristo. Pongamos atención en las cosas de Cristo. Vuelvo a repetir Hebreos 12:2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si ponemos los ojos en Cristo, vamos a tener cuidado de lo que estamos viendo. Vamos a tener cuidado de la atención, de nuestra atención. Porque todo lo estamos viendo a través de los ojos. Y esto impacta nuestra vida espiritual, es cierto. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tipo de lecturas estás teniendo? Si no estás leyendo la palabra, yo espero que no estés leyendo algo que no. Así que pongamos nuestros ojos y nuestra vista en aquello que nos edifica. Amén. Ahora, no estoy tratando de satanizar el que no veas alguna serie, alguna película, pero yo quiero pensar que eres lo suficientemente maduro para decir, no, eso no me edifica. ¿Para qué veo tal cosa? ¿Para qué leo tal cosa? Si no me está edificando. Huye de esas pasiones, huye de esos afectos. ¿Ya no deberían ser tus afectos? Deberías tener los afectos de Cristo. Perdón, pero como no leemos la palabra, ¿cómo voy a saber qué afectos debo tener ahora? Perdón, pero como no oro, ¿cómo voy a crear nuevos afectos en mi vida? Perdón, pero como no me congrego, ¿cómo voy a tener nuevos afectos por mis hermanos, por sus necesidades? ¿Lo ven? Es una cadenita. ¿Quieres fracasar en tu vida espiritual? Desvía tu atención de Cristo. Mira lo que quieras, lee lo que quieras,
No ores, no te congregues, no estudies la palabra. ¿Quieres fracasar en tu vida espiritual? Haz esto. Y te aseguro que va a ser un éxito. Punto número 5. No cuidar lo que hablamos. Y pasaremos leyendo Efesios 4:29. Acompáñenme por favor con sus Biblias a leer Efesios 4:29. ¿Siguen aquí? Tenemos que poner especial atención en las palabras que decimos como creyentes, como hijos de Dios. Ninguna palabra, dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a los oyentes. La Nueva Traducción Viviente lo pone así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes las oigan. ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo? ¿Con nuestra esposa? ¿Con nuestros hijos? ¿Con nuestros amigos? ¿Con nuestros grupos sociales? ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? ¿De qué hablamos? ¿Damos y somos testimonio de lo que decimos frente a los demás? ¿Lo estamos haciendo? Aunque nos reunamos los domingos como iglesia, que vayamos a comer o se reúnan, ¿de qué estamos hablando? Y esto ya nos ha exhortado también el pastor varias veces. Si nos reunimos está bien para convivir, para conocernos, pero debemos de estar hablando de algo en común, que es Cristo, de cómo nos edificamos. Cuida que tu lengua no diga lenguaje ofensivo, que no andes en chismerío. Cuida que lo que vas a decir edifique a otros, como acabamos de leer aquí en Efesios. Para eso sí tenemos que abrir nuestra boca. Cuida de lo que estás diciendo. No puedes decir cualquier cosa. Como dicen por ahí, si no tienes nada bueno que decir de la gente, mejor no lo digas. Guarda tus palabras. Guarda tus palabras. Debemos ser testimonio. Y hace poco, ayer incluso estaba platicando con un hermano de la iglesia. Y le decía esto: yo tengo un problema con esta frase de guardar el testimonio. Yo tengo un problema con esa frase bien fuerte. Cuando la gente dice, no, tenemos que guardar testimonio delante de los demás porque somos creyentes, para mí es pararte en tu autojusticia, en que soy mejor que los demás. Para mí es pararte en la autojusticia de que eres mejor que los demás cuando tú guardas el testimonio. Porque son tus fuerzas las que lo están haciendo. No, es que no puedo ir a una fiesta porque hay que guardar testimonio. No, es que no puedo beber en la fiesta porque hay que guardar testimonio. No, es que no puedo hacer tal cosa porque, híjole, hay gente que no es creyente. No, tengo que guardar testimonio. Una cosa es guardar testimonio y otra cosa es dar y ser testimonio. Cuando tú dices voy a guardar o tengo que guardar testimonio, ¿son tus propias fuerzas? ¿Es que tú estás luchando contra algo que no tienes que hacer? ¿Te estás parando en tu autojusticia, en tu propia prudencia? Pero cuando dices soy testimonio, debo ser testimonio, soy ese testimonio, es porque todo aquello que sabes que Cristo espera de ti lo vas a reflejar. No tienes que preocuparte por tener una buena apariencia de piedad ante los demás. No sé si me explico. Guardar testimonios, y es mi problema, yo quiero guardar testimonio ante los demás, mi esfuerzo. Dar testimonio es que no necesito preocuparme por no hacer tal cosa, porque Cristo ha transformado mi vida de tal forma que es en sus fuerzas, no en las mías. Gracias a Cristo yo puedo dejar el alcohol, yo puedo dejar las drogas, yo puedo dejar el adulterio, puedo dejar la infidelidad, no tengo que estarme guardando, porque Señor, dame fuerza para... No. Claro que hay que pedirle al Señor ese sustento, esa fortaleza, pero no nos estemos preocupando por lo que quiera hacer el diablo en nosotros, más de lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida. Amén. No sé si me estoy explicando con todo esto. Seamos testimonio.
Si tú guardas, perdón, si tú eres testimonio, es porque Cristo está haciendo la obra en tu vida y no te va a costar trabajo. Podrías estar rodeado de un grupo de personas que les encanta el chisme y tú no caer en esa provocación. Es más, te das la media vuelta y te vas de ahí, porque eres testimonio. Y cuando digan, híjole, ¿qué le pasa a fulano que antes le encantaba el chisme y ahora ya no está aquí? Pues, ¿qué te pasó, mijito? ¿Quién te pegó? Me pegó Cristo. Me transformó, cambió mi vida por completo. Y ahora yo quiero testificar de lo que Él ha hecho en mi vida. Mejor pregúntame cómo fue que Cristo cambió mi vida, para que tú también puedas ser confrontado. Y al igual que yo, dejes eso que yo venía haciendo también. Seamos este testimonio. Pero ¿qué hablamos si nos quedamos en ese grupo de personas que se dedican a otra cosa, no a otra cosa más que estar diciendo cosas que no? Yo se los compartía hace creo que un mes. En el trabajo donde estaba, lamentablemente yo caí en esas provocaciones. Decía y escribía cosas que no eran conforme a lo que Dios quería de mí. Y lo reconozco y lo publico delante de ustedes, ya lo sé, se los he dicho. Estoy arrepentido de ese pecado, por no guardar mi lengua. No porque haya dicho groserías o haya dicho algún chiste de doble sentido, no. Me refiero a que lo que yo decía no edificaba a nadie, al contrario, era como echarle leña al fuego de lo que se estaba hablando de X persona. A mí me pasó, a cualquiera le puede pasar. ¿Vamos bien? Guarden su lengua, guardemos todo aquello que no edifica a los demás. ¿Cuántos recuerdan, o más bien, no sé si conocen, espero que no, pero este famoso hereje llamado Cash Luna, cada vez que abre sus reuniones, dice dice, en mi boca hay un milagro, algo así dice, espero no se lo sepan, pero dice, en mi boca hay un milagro y el poder de la vida y la muerte está en mi lengua. Proverbios 18. El poder de la vida y la muerte está en mi lengua y en mi boca hay un milagro. Claro, él lo tergiversa de tal forma en la que dice que si tú dices algo, eso se va a cumplir. Eso es confesión positiva. ¿Cómo me repatea, perdón? Me molesta sobremanera que veo publicaciones luego en Facebook que dicen, decláralo al universo y el universo conspirará y te lo traerá. Por favor. Si eso funcionara, todos seríamos ricos y no habría necesidades en el mundo. Guarda lo que estás viendo y guarda lo que estás hablando. Guarda tu lengua. Proverbios 18:21, precisamente, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, vivirás las consecuencias de lo que tú estás diciendo. ¿Están aquí todavía? Guarda tu lengua, vivirás las consecuencias de lo que tú estás diciendo. Si tu lengua va a hablar, que sea para edificación de un hermano, mejor guárdate lo que no haya que decir. Por lo tanto, Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. No le puede responder a las personas de la misma manera. Cada uno es diferente. Segundo de Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No te enfrasques en discusiones que no llevan a nada. Evita las discusiones tontas, que no edifiquen. Lo único que hacen es provocar malestar en los demás. Y si crees que no pasa nada, sí pasa y pasa mucho. Te puedo contar mi experiencia si me invitas a mí unos tacos de arrachera, como decía el pastor. Te puedo contar esa experiencia de verdad, lo que uno vive por decir cosas que no debes decir. Vamos a dejar hasta aquí.
Si quieres fracasar en tu vida espiritual, entonces no guardes tu lengua. ¿Quieres fracasar en tu vida espiritual? No cuides lo que ves. ¿Quieres fracasar en tu vida espiritual? No ores, no te congregues y no leas tu palabra. No lo hagas. Total, solo se trata de tu vida eterna. No pasa nada. No podemos estar coqueteando con el pecado, mis hermanos. Vivimos en un mundo que está corrompido, y que aún aquellos que se creen firmes, como hace 8 días lo veíamos con el pastor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Todos somos vulnerables, todos, sin excepción. ¿Cuántos quieren fracasar en su vida espiritual? Yo espero que nadie. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no vas a caer en esto. Así que esta mañana quiero que cierres tus ojos y oremos. Y ahí en tu lugar quisiera que hagas un acto de meditación, y con lo que el Señor nos ha confrontado hoy, que veas en cuáles de estos 5 puntos estás fallando, y pídele convicción de pecado. Pídele esa fortaleza para poder superar. Si es que no estás cuidando tus ojos, no estás cuidando tu lengua, si te da flojera congregarte, si te da flojera leer la palabra, pídele esa convicción de pecado. Pídele esa fortaleza. Uno, para que te arrepientas y tu vida sea transformada como Cristo lo desea. Así que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Y esto es personal. Padre, esta mañana estamos delante de ti. Tu palabra siempre nos confronta, nos exhorta a seguir, Señor. Queremos que nos des, Señor, por medio de tu Espíritu, esa convicción de poder arrepentirnos, convicción de pecado. Si es que estamos faltos en alguna de estas características, Señor, tú deseas que tengamos una vida próspera en ti, que alcancemos la estatura del varón perfecto, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Danos, Señor, esa fortaleza para poder corregir el rumbo y poder ser como tu Hijo, Señor. Padre, reconocemos que sin ti no somos nada y que en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Te hemos fallado 1,000,000 de veces, Señor, pero reconocemos nuestros pecados. Quiero que ahí tú pidas perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Que Él te dé, que el Espíritu te dé redarguya. Porque tú y yo tenemos que ser preparados para toda buena obra. Señor, danos esta convicción de parecernos más a Cristo y que sea menos de nosotros. Que podamos instruir a nuestra familia, que podamos ser testimonio en nuestro trabajo, que podamos ser testimonio en nuestras escuelas. Guárdanos, Señor. Guárdanos de pecar contra ti. Guárdanos de no honrar tu palabra ni tu nombre. Gracias por el mensaje de la cruz. Gracias porque por medio de Cristo hoy podemos verte y tenemos esta seguridad, que somos escuchados, somos tus hijos y podemos prosperar en el conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús
oramos. Amén y amén. A veces se falle, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz siempre brillará y tu gloria incomparable sin fin. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en una adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abraza, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en una adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar en mí, pero mi alma clamará. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará
tu gracia, dándonos lo que necesitamos para permanecer fieles. Gracias por tu palabra. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con su gracia. Vamos a despedirnos.